Buenos días, mi nombre es Matilde Boada, yo soy profesora adjunta de la Unidad Académica de Hematología y del Departamento Básico de Medicina y hoy vamos a hablar de granulomonopoiesis, linfopoiesis y los métodos de estudio de la médula ósea. La hematopoiesis es un proceso jerárquico que fue descrito inicialmente por Maximow en 1909, donde planteó que existía una célula inicial o una célula madre que daba origen a diferentes estadios madurativos que llegaban luego a la producción de las células maduras que circulaban en la sangre. Este proceso es responsable de la producción continua de los elementos formes de la sangre a partir de las células madre hematopoyéticas y vamos a ver que si bien a lo largo de la evolución migra por diferentes tejidos, en condiciones fisiológicas va a ocurrir principalmente en la médula ósea. La hematopoiesis se va a dividir en una hematopoiesis primitiva versus una hematopoiesis definitiva. Esto lo vieron un poco en el teórico previo. En realidad, en la hematopoiesis primitiva, que se va a originar en el saco vitelino, se va a centrar en la producción sobre todo de progenitores de la línea eritroide con el objetivo de la oxigenación, y luego en la hematopoiesis definitiva, que va a ir migrando por los diferentes tejidos para localizarse finalmente en la médula ósea, que es donde se va a ubicar en la vida adulta, se van a formar las otras líneas mieloide, linfoide, y también va a tener un lugar especial la renovación de las células madre hematopoyéticas. La hematopoiesis, como decimos, es este proceso jerárquico que lo podemos graficar de esta forma, si bien después vamos a ver que en la realidad no siempre respeta exactamente estos diferentes pasos. Va a partir de una célula madre hematopoyética o hematopoietic stem cell que va a tener características particulares que son principalmente su multipotencialidad, o sea que es capaz de dar lugar a los diferentes linajes de las células que encontramos en la sangre. También la capacidad de autorrenovación, lo que permite mantener una reserva de células madre hematopoyéticas, y que luego va a ir diferenciándose en sus siguientes estadios, dando lugar a precursores que van a ir adquiriendo progresivamente una especificidad de linaje y van a ir perdiendo concomitantemente su potencialidad, pasando de ser multipotentes, oligopotentes a unipotentes en el caso de los estadios maduros. La célula madre hematopoyética, por tanto, tiene características bien particulares como son la capacidad de autorrenovación, eso es lo que describía Máximo inicialmente en el 909 y que luego vamos a ver cómo se logró demostrar, ¿no? Es la capacidad que una célula madre hematopoyética puede autorrenovarse y tiene la multipotencialidad, que es la segunda característica principal, que es la capacidad de dar origen a todos los linajes de la sangre, o sea que teóricamente una célula madre hematopoyética podría ser capaz de restablecer la hematopoiesis, ¿no? Desde un paso inicial, o sea, la célula madre es capaz de mantener su propia reserva de células madre, pero es capaz también de diferenciarse hacia todos los estadios madurativos que van a dar lugar a las diferentes líneas de células de la sangre y por tanto restablecer la hematopoiesis. A su vez, otra característica de estas células es su baja capacidad proliferativa. Son células que en realidad van a estar principalmente en G0 y que se van a dividir muy pocas veces en el año. Se plantea, algunos trabajos han evaluado de que se puede dividir aproximadamente 1 a 2 veces por año las células madre hematopoyéticas y esto es lo que mantiene este pool o reserva de células madre hematopoyéticas en un estado quiescente. Luego, la célula madre se va a ir diferenciando y luego vamos a tener los progenitores hematopoyéticos que van a ir perdiendo progresivamente la capacidad o sea, la multipotencialidad, porque van a ir adquiriendo una capacidad de diferenciación que va a ser limitada al linaje, o sea que van a ir ganando una especificidad de linaje, van a tener la pérdida de la capacidad de autorrenovación y van a tener una tasa proliferativa que, mientras que la tasa proliferativa es muy baja en la célula madre, en el progenitor empieza a aumentar esa tasa proliferativa, que es lo que permite la producción de los estadios intermedios que van a llevar a la formación de los estadios maduros. Como vemos en esta imagen, en realidad, si bien es un proceso jerárquico, si bien se definen diferentes pasos y estadios madurativos, cada vez el conocimiento ha ido evolucionando hasta que se considere un continuo donde vamos a diferenciar múltiples estadios madurativos en el medio y no vamos a tener tan diferenciados esos pasos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante también. La pérdida de la capacidad de autorrenovación de la célula madre hematopoyética va a preceder un poco la adquisición, o sea, va a estar precedida de la adquisición de una especificidad de linaje, o sea, son dos procesos que se dan en la maduración de la célula madre hematopoyética hacia lo que es el precursor y luego la célula madura, ¿no?
la célula madre tiene la capacidad de autorrenovación y la multipotencialidad, y luego mientras madura y evoluciona hacia lo que es, se diferencia, mejor dicho, hacia lo que es un progenitor hematopoyético, va a perder la capacidad de autorrenovación y va a adquirir la especificidad de linaje. Todo esto que vimos previamente de la teoría de Máximo, de que en realidad había una célula madre que era capaz de dar origen a todas las poblaciones de las células de la sangre, se pudo demostrar con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con la caída de la bomba atómica. ¿Por qué? Porque en realidad una de las repercusiones del desastre nuclear que ocurrió en ese momento generó un gran daño en las personas expuestas a las altas dosis de radiación, un gran daño a nivel del tejido hematopoyético, con aplasias sumamente severas, y bueno, también obviamente la exposición a estas altas dosis de radiación llevó a la transformación maligna de células y aparición de enfermedades hematológicas malignas como leucemias, pero en realidad se logró demostrar que la radiación la radiación tenía como consecuencia una aplasia muy profunda por destrucción de las células madre y progenitores hematopoyéticos, y ahí empezaron los primeros trabajos donde se planteaba que infundir médula ósea de otros pacientes no expuestos a la radiación era capaz de restablecer la hematopoiesis, y esos fueron los primeros trabajos que luego dieron lugar a lo que es el trasplante de médula ósea. Pero este trabajo de Lorenz, que se publica en el 51, es como la primera evidencia de que la célula madre, que existe sí una célula madre hematopoyética que es capaz de restablecer por completo la hematopoiesis. Entonces, esto es como la demostración de aquella teoría que planteaba Máximo en el 1909. Si nosotros vemos dentro de lo que es la población de células madre hematopoyéticas, podemos caracterizar estas células madre hematopoyéticas y también sus precursores por medio de la expresión de diferentes antígenos proteicos por parte de las mismas. En realidad, los trabajos que inicialmente identificaron la población de células madre más multipotentes caracterizaron a estas células como una población enriquecida en la expresión de CD34. Y luego se fue viendo que la adquisición de subsiguientes marcadores se asociaba con la diferenciación hacia progenitores más maduros y con la especificidad de linaje. Entonces, en realidad se vio que dentro de la población de células CD34 positivas, que son esas células madre hematopoyéticas, vamos a tener un grupo de células que van a ser los progenitores multipotentes, que van a ser las que son CD34 positivos, pero que no expresan CD38, y que luego la expresión de CD38 se va a relacionar con que empiecen a progresivamente adquirir una especificidad de linaje, y entonces después vamos a tener la expresión de otros marcadores como son el 123, el 45Ra, que van a tener que ver con la adquisición de una especificidad hacia un linaje mieloide, al gránulo monocítico, al trombopoyético y así. Vamos a ver que en realidad, como decíamos, esta gran capacidad de autorrenovación por un lado, de multipotencialidad por el otro, o sea, por la capacidad de restablecer completamente la hematopoiesis, todos los linajes, es lo que define la célula madre hematopoyética. Entonces, es un pool de células que están presentes en la médula ósea, que van a tener una muy, muy baja tasa de divisiones por año, o sea, una baja tasa proliferativa, y que son capaces de responder también cuando existe una agresión frente a la médula, una anoxa, y restablecer la hematopoiesis frente a situaciones que generen una disrupción de la misma. Y luego van a ir adquiriendo progresivamente la especificidad de linaje para dar lugar a las células maduras, que van a tener ya una unipotencialidad, como vimos previamente. Esto es la diferencia entre el modelo secuencial y el modelo continuo. El modelo que se llama secuencial o discreto habla de diferentes poblaciones, ¿no? La célula madre, el progenitor común, el progenitor más definido al linaje, mieloide, linfoide. Luego, dentro de cada linaje, progenitores que tienen mayor especificidad, como el megacario eritropoyético y el gránulo monopoyético. Pero también podemos decir que esto mismo se puede explicar por un modelo más continuo, donde hay múltiples pasos entre uno y otro. O sea, no tenemos la célula madre hematopoyética solo y luego el progenitor mieloide común, por decirlo en un ejemplo. Vamos a tener un continuo de diferentes estadios madurativos entre uno y otro. Y ese es el modelo que es más
aceptado como real actualmente, porque el estudio en mayor profundidad de las células, ¿no? O sea, todos estos modelos se pudieron establecer por una progresiva adquisición de capacidades de estudio de las células hematopoyéticas, tanto de estudio de sus perfiles inmunofenotípicos y la expresión de marcadores, como decíamos anteriormente, como por ejemplo el marcador CD34 y la adquisición subsiguiente de expresión y pérdida de otros marcadores, pero también el estudio de la expresión génica de esas células, también estudios funcionales de formación de colonias. Entonces, todas esas formas de estudiar estas células ha ido permitiendo que se adquiera mayor conocimiento de los diferentes estadios madurativos de las células hematopoyéticas y de todas las poblaciones que existen entre la célula madre hematopoyética multipotente y la célula madura. Y hoy en día, vamos a ver más adelante cuando veamos métodos de estudio, la posibilidad de estudiar célula a célula, ¿no? Lo que se llama single cell, y poder estudiar la expresión génica de una célula en particular. Entonces, todo eso ha llevado a que el conocimiento haya avanzado muchísimo y a que en realidad ese modelo que se planteaba hace más de un siglo, como vimos, de una célula inicial y diferentes estadios madurativos, hoy podamos decir, existe la célula inicial y esto termina en las células maduras. En el medio hay una cantidad de pasos que no son un paso, otro paso, sino que es un continuo de estadios madurativos. A su vez, la hematopoiesis no es un proceso que sea constante a lo largo de la vida. En la vida de un individuo existen cambios a nivel de la hematopoiesis que tienen que ver también con el envejecimiento. Como decíamos, por un lado tenemos la hematopoiesis primaria, luego en el desarrollo embrionario va migrando hasta que se establece como la hematopoiesis que conocemos en la vida adulta. Pero luego en la vida adulta no se mantiene estática siempre igual, sino que va a haber cambios. Bueno, va a haber cambios por un lado en el pool de las células madre hematopoyéticas, que van a ir disminuyendo a lo largo de la vida del individuo, pero también va a haber cambios en el nicho medular. O sea, la hematopoiesis no ocurre aislada, sino que ocurre en la médula ósea, y en la médula ósea existe, además del tejido hematopoyético, que es un componente de la médula ósea, lo que es el nicho medular o el microambiente donde esa hematopoiesis ocurre, que va a tener un grupo de diferentes células, de células mesenquimales, otras el tejido vascular, células óseas, todas esas células del tejido adiposo, que van a interaccionar de una forma u otra con la célula hematopoyética, estimulando la diferenciación hacia una línea, modificando cómo la hematopoiesis se produce en diferentes momentos, ¿no? Frente a una respuesta inflamatoria, en una enfermedad neoplásica. Entonces, la interrelación entre el tejido hematopoyético por un lado y el nicho es muy importante, y eso también va a ir cambiando a lo largo de la vida del individuo y se va a ir modificando con cosas como puede ser la inflamación, como puede ser el envejecimiento. Entonces, va a haber un cambio en el pool de células madre hematopoyéticas. Estas células madre hematopoyéticas además van a ir disminuyendo su capacidad de autorrenovación, o sea, la capacidad de mantener ese pool estable a lo largo de la vida del individuo. Y también en cuanto a lo que hace, eso es en el pool de células madre más indiferenciadas, como decíamos, pero en lo que hace a la maduración, va a haber una desviación hacia la mielopoiesis con una disminución de la linfopoiesis. Y hay diferentes estudios, tanto en animales, principalmente en ratones, como en humanos, como podemos ver en el gráfico, donde se ve que en realidad diferentes cosas, ¿no? Bueno, por un lado vemos las células que se mantienen quiescentes, o sea, en G0 y no en G0, y vemos que en un individuo joven tenemos un porcentaje mayor de células en gris claro que están en G0, que serían las células madre hematopoyéticas que se mantienen quiescentes, que son las que van a ser capaces de luego renovarse, ¿no? Y mantener este pool de células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Por otro lado, vamos a ver también que el porcentaje de células, acá vemos que el porcentaje de células que van a ir derivándose hacia mieloide va a ir aumentando a lo largo de la vida del individuo, y las células que van a ir derivándose hacia la linfopoiesis va a ir disminuyendo. Entonces, va a haber como un sesgo hacia la mielopoiesis y se va a restringir la linfopoiesis a lo largo de la vida del individuo. Ahora vamos a hablar en particular de lo que es la leucopoiesis.
Como vimos, este es otro esquema de la hematopoiesis como proceso jerárquico y nosotros hoy, en la clase de hoy, nos vamos a centrar en lo que es esto. Ustedes vieron en el teórico previo la parte de eritropoiesis y van a ver en el teórico siguiente la megacariopoiesis, pero nos vamos a centrar hoy en lo que es la granulomonopoiesis y la linfopoiesis. Los leucocitos o los glóbulos blancos de la sangre están formados por los granulocitos, los monocitos y los linfocitos. Acá vemos imágenes de lo que son, ¿no?, los granulocitos, que dentro de los granulocitos vamos a tener los neutrófilos o polimorfonucleares, los eosinófilos, los basófilos. Y los linfocitos y monocitos, que vamos a ver los linfocitos y los monocitos acá en la imagen. Esta es una foto real, otro en un esquema, donde podemos identificar. Ustedes van a tener un práctico en esta unidad y vamos a ver a lo largo de las diferentes clases lo que son los elementos formes de la sangre y también lo que son los precursores en la médula ósea. Acá vemos un granulocito maduro, un granulocito neutrófilo, acá vemos un eosinófilo, un granulocito basófilo, por otra parte un monocito y un linfocito. ¿Qué funciones tienen estas células? Bueno, los granulocitos, vamos a ver que tenemos los neutrófilos, que son células muy protagonistas de lo que es la respuesta inflamatoria, que tienen capacidad de fagocitosis, que también tienen estos gránulos que veíamos en la foto, que cuando se degranulan van a liberar diferentes enzimas que van a actuar sobre los tejidos donde se encuentran. Vamos a tener por otro lado los eosinófilos, que son también células con alto contenido granular, que van a tener una participación en las reacciones de hipersensibilidad y también en la respuesta inmune frente a parásitos. Van a liberar, la granulación de sus gránulos va a llevar a la liberación de muchas citoquinas que van a tener un rol importante en la respuesta inmune innata. Y también vamos a tener los basófilos, que también van a participar de las reacciones de hipersensibilidad y de la respuesta inflamatoria, y sus gránulos van a contener principalmente histamina y heparina. Los linfocitos, por otra parte, vamos a ver que vamos a tener en grandes rasgos linfocitos T, B, pero después vamos a ver que también hay otros tipos de linfocitos, como los linfocitos NK, que son otra subpoblación, pero vamos a ver que los linfocitos T van a tener diferentes poblaciones. Vamos a tener linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, que dentro de cada una de estas poblaciones vamos a tener linfocitos de memoria y linfocitos efectores. Vamos a tener poblaciones más particulares, como pueden ser los linfocitos TCD8 citotóxicos, que van a tener una acción bien particular en un tipo de respuesta inmune. Los linfocitos T reguladores, también por otra parte, que principalmente van a ser CD4, que van a estar involucrados en la regulación de la respuesta inmune. Después vamos a tener los linfocitos B, que son los que luego van a dar lugar a las células productoras de anticuerpos y van a tener un gran rol en la respuesta inmune también, sobre todo humoral. Van a participar también en la presentación antigénica y vamos a tener una población también de linfocitos B memoria. Ahí vamos a ver que mientras que los granulocitos que hablamos son células que van a participar principalmente de la respuesta inmune innata, los linfocitos son células que van a participar principalmente de lo que es la respuesta inmune adaptativa, tanto celular, principalmente los linfocitos T, y humoral, los linfocitos B. También vamos a tener los monocitos, que son células que son parte del sistema mononuclear fagocítico, que van a tener la capacidad de fagocitar tanto restos celulares como microorganismos. Van a tener la capacidad de diferenciarse a macrófagos tisulares y a células dendríticas. Van a tener un rol muy importante en la presentación antigénica y van a producir también múltiples citoquinas que van a interaccionar en los diferentes tejidos. Estos también van a participar tanto en la respuesta inmune innata como adaptativa. Acá vemos más o menos un esquema de lo que decíamos, ¿no?, de la granulomonopoiesis. Vamos a ver que en ese proceso jerárquico que hablábamos vamos a tener un punto, un estadio madurativo que va a ser el progenitor, que va a ser gránulo monopoyético, o sea, va a ser común a la línea granular y monocítica para luego dar lugar a estadios más diferenciados. Entonces vamos a tener un progenitor que es común a lo granular y a lo monocítico. O sea, que va a venir ¿de quién? Del progenitor mieloide común. O sea, vamos a tener la célula madre hematopoyética, después el progenitor mieloide común. Ese progenitor mieloide común va a dar lugar a un progenitor que va a ser megacario o sea, de la línea megacario de la línea eritroide, y otro que es de la línea gránulo monocítica. Entonces, yendo a lo que es la línea granular, la granulopoiesis. Las células de la granulopoiesis, o sea, las células granulares, van a representar aproximadamente un 60-65% de los elementos nucleados medulares, o sea, es el principal componente celular de
cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, una médula ósea y vemos los diferentes precursores, los precursores granulares ocupan más de la mitad de esos precursores, o sea, representan más del 50% de los precursores presentes en la médula ósea. Y vamos a ver que va a tener diferentes estadios madurativos, ¿no? Donde vamos a tener la célula más inmadura, que es el mieloblasto, para luego dar lugar a lo que es el promielocito, mielocito y después metamielocito, banda y segmentado. En lo que es la granulopoiesis, vamos a ver que los tres tipos, digamos, de granulocitos maduros van a diferir, o sea, eosinófilo, neutrófilo y basófilo, van a derivar de sus propios progenitores unipotenciales o bipotenciales, que van a venir previamente del progenitor común gránulo monopoyético, como hablamos. Entonces, vamos a tener estadios intermedios, como vimos en la imagen anterior, que van a pasar desde lo que es el mieloblasto a promielocito y estadios subsiguientes hasta llegar a la forma madura. Acá vemos una imagen que muestra el primer elemento morfológicamente identificable, que es el mieloblasto. Es una célula inmadura con un núcleo, con una relación núcleo-citoplasma alta, donde vamos a tener un núcleo con cromatina laxa, con escasa cantidad de citoplasma, luego con un tejido finamente granular. Luego vamos a pasar al promielocito, donde en realidad vemos un citoplasma más amplio y unas granulaciones más marcadas. El núcleo se caracteriza por tener en general un nucleolo central. Luego el mielocito, que es un estadio más diferenciado, que es el último elemento con capacidad mitótica, que en realidad lo que va a tener es un núcleo que se va a ir haciendo más excéntrico y va a aumentar la cantidad de citoplasma y también las granulaciones. Luego va a pasar a elementos más maduros, como son el metamielocito, donde el núcleo se va riñonando, la célula banda y luego el neutrófilo segmentado o polimorfo nuclear. Acá vemos características morfológicas de los diferentes estadios madurativos, ¿no? En cuanto a su tamaño, la relación núcleo-citoplasma, y vamos a ver que progresivamente se ve reduciendo la relación núcleo-citoplasma, o sea, desde el mieloblasto a lo que es el neutrófilo maduro, pero entre el mieloblasto y el mielocito también se ve reduciendo la relación núcleo-citoplasma, o sea, va a haber mayor cantidad de citoplasma, porque el mieloblasto, que es la forma más inmadura dentro de lo morfológicamente diferenciable, tiene muy escaso citoplasma, van a ir desapareciendo los nucleolos y se va a ir condensando la cromatina. Eso habla de que es una célula que va a estar en una actividad proliferativa más baja, o sea, se va condensando su cromatina, que estaba bien laxa en el mieloblasto, se van desapareciendo los nucleolos y se van a ir sintetizando los gránulos, ¿no? Primero los primarios, que son los azurófilos presentes en el promielocito, como vemos acá, y luego las granulaciones secundarias en los siguientes estadios. Acá vemos el metamielocito, como dijimos, con el núcleo riñonado, que en realidad la granulación secundaria ya va a predominar sobre la primaria. Luego la banda o callado, donde el núcleo es excéntrico y está formando como una U, y ya tiene granulación específica. Y luego el polimorfo nuclear o neutrófilo, donde el núcleo está segmentado con varios lóbulos, la cromatina está condensada, y ahí vamos a ver los gránulos específicos, y estos van a ser los leucocitos más frecuentes en la sangre y van a representar en un conteo de sangre periférica entre un 60 y un 70% de los glóbulos blancos. Y esta célula va a tener una vida media de 10 días aproximadamente. Acá vemos cómo se van granulando progresivamente estas células, ¿no? Para dar lugar a los diferentes granulocitos maduros, con gránulos específicos, ¿no? Neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Entonces vamos a ver que en realidad los gránulos primarios, que son los que van a aparecer en los estadios más tempranos, tienen alta contenido de hidrolasas ácidas, tienen mieloperoxidasa, lisosima, fosfatasa ácida y otras. Y luego los gránulos específicos o secundarios van a variar según el tipo de granulocito. Los neutrófilos van a tener sobre todo lisosima, lactoferrina, gelatinasa y proteínas captadoras de vitamina B12. Los eosinófilos van a tener la proteína básica mayor del eosinófilo, que es muy característica, la proteína catiónica. Los basófilos van a tener heparina y condroitinsulfato, como hablamos hoy, ¿no? Y esto también, con las diferentes tinciones, uno los va a poder observar, ¿no? Al microscopio y diferenciar bien estas poblaciones en cuanto a las características de su granulación. Los eosinófilos, bueno, son estas células que fueron descritas inicialmente por Ehrlich, que tenían gránulos muy brillantes, que se ven de un color rosado característico con la tinción de Mayer-Unwald. Son acidófilos, ¿no? Ocupan todo el citoplasma y en realidad estos gránulos van a representar el 95% de la granulación del eosinófilo.
Y además, estas células van a ser fácilmente reconocibles también por la forma de su núcleo, ¿no? Que va a tener como dos grandes lóbulos, o lo que ustedes se puede decir como el núcleo en tubo de teléfono. Y estas células, como dijimos, en cuanto a su función, son células que participan en la respuesta de hipersensibilidad y también en la respuesta inmune frente a parásitos. Los basófilos, vamos a tener lo que son los basófilos que circulan en la sangre y después los basófilos tisulares o lo que son las células cebadas, ya llamadas así. Los basófilos son células redondeadas, que en realidad los gránulos tienen una coloración bien oscura, de un rojo violeta, que se distribuyen también arriba del núcleo. Esto es característico cuando uno los mira. Se tiñen también con algunas tinciones específicas, como son el azul de toluidina. Esta célula circula en la sangre, pero también a nivel de los tejidos es capaz de diferenciarse en lo que son las células cebadas, y es el representante, digamos, son de origen hematopoyético, pero es el representante tisular de los basófilos, y van a participar también, como dijimos, de forma importante en muchas reacciones de hipersensibilidad. Si salimos de lo que es la formación de los elementos granulares maduros, vamos a ir a la formación de las células de la línea monocítica y lo que es la monopoiesis. Las células que se forman a partir de la monopoiesis son células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, tienen un origen mieloide bien establecido, como dijimos, y en realidad cuando se describieron, como todo esto, cuando se describió por primera vez desde el microscopio, ¿no? O sea, desde lo morfológico en adelante, se describieron como células mononucleares sin gránulos, porque se diferenciaban, si bien después con microscopios de mayor resolución y todo vamos a ver que algunas células de la línea monocítica pueden tener finas granulaciones. Lo característico es que se diferencian de los elementos granulocíticos que describimos recién, porque no tienen ese citoplasma altamente granular y son células mononucleares, o sea, con un núcleo sin abundantes granulaciones, y así se describieron en el 910 por primera vez. Vemos que van a derivar también de un precursor que es común a los elementos granulares, pero van a seguir su línea de diferenciación. Entonces, los progenitores monocíticos o monoblastos derivan de ese precursor gránulo monocítico. Posteriormente se forma un estadio intermedio que se llaman promonocitos, que luego va a dar lugar a los monocitos maduros. Existen diferentes, a su vez, dentro de los monocitos maduros van a existir diferentes subtipos de monocitos en relación a su función y a su expresión de algunos marcadores. Y después estas células pueden diferenciarse hacia macrófagos tisulares o también hacia células dendríticas mieloides. Y también se plantea que el osteoclasto, que es una célula que tiene que ver con la remodelación ósea, también va a derivar de un progenitor monocítico común. Acá podemos ver con fotos reales y un esquema para uno poder entenderlo mejor lo que es la monopoiesis, ¿no? Tenemos el monoblasto, que como dijimos es al igual que lo que era como el homónimo de lo que era el mieloblasto, el primer estadio como morfológicamente identificable, donde vamos a ver células con un núcleo grande, con escaso citoplasma, o sea, alta relación núcleo-citoplasma, cromatina bien laxa, nucleolos evidentes. Acá vemos que característicamente los núcleos de los monoblastos, para diferenciarlo del mieloblasto, tiene como ciertas indentaciones en el núcleo. Luego un estadio más intermedio que es el promonocito, donde empieza a aumentar la cantidad de citoplasma y a bajar un poco la relación núcleo-citoplasma. La cromatina está un poco más condensada que en el monoblasto. El citoplasma, como dijimos, puede ser finamente granular y el núcleo se empieza como a adquirir como cierto plegamiento. Y luego el monocito va a tener un núcleo irregular, plegado, que no va a tener nucleolo como sí tiene el promonocito y el monoblasto. La cromatina está más densa y el citoplasma ya va a ser un poco más granular y puede tener incluso vacuolas. Y en el caso de los histiocitos tisulares o macrófagos tisulares van a tener características con un núcleo con la cromatina mucho más condensada, un citoplasma más amplio que a veces puede tener detritos celulares adentro incluso. Acá vemos macrófagos tisulares, como dijimos. A su vez, no solo hay un tipo de monocito maduro, va a haber diferentes tipos que van a ir caracterizándose en función de su expresión de algunos marcadores. El estudio por citometría de flujo, que es un estudio que vamos a ver más adelante los métodos de estudio de la médula, pero que se puede aplicar tanto a la médula ósea como a la sangre periférica. El estudio por citometría de flujo de la sangre periférica ha permitido establecer dentro de los monocitos diferentes tipos de monocitos. Tenemos lo que se llaman los monocitos clásicos, que van a expresar fuertemente CD14 y van a ser negativos para CD16 y que tienen una función en la fagocitosis y en la respuesta inflamatoria.
tienen una vida media de más o menos 1 día y medio. Después vamos a tener lo que son los monocitos no clásicos, que van a ser células que van a tener más participación en lo que es la vigilancia inmunitaria y la inflamación crónica, y son células que van a expresar CD16 y van a tener un CD14 bajo y van a tener una vida media más prolongada de como aproximadamente 1 semana, y en el medio una población intermedia que expresa de forma intermedia, válgase la redundancia, ambos marcadores, y que queda como entre estas dos poblaciones más diferenciadas. Acá vemos un gráfico que es el resultado de un estudio por citometría de flujo, donde vemos los monocitos clásicos fuertes para la expresión de 14 y negativos para el 16, los no clásicos, que como dijimos van a ser con una expresión fuerte de 16 y baja de 14, y la población intermedia. Como por eso está la balanza entre lo que es la diferenciación y la autorrenovación, y esos mecanismos moleculares, o sea, esos mecanismos que van a terminar determinando la expresión génica de cada estadio celular, va a llevar hacia que se incline esa balanza hacia la diferenciación en un sentido u otro. Acá podemos ver en un esquema algunas de las citoquinas que tienen especial importancia en la regulación de la hematopoiesis, ¿no? Y, o sea, a modo de ejemplo, vamos a ver que hay citoquinas que están altamente relacionadas, como puede ser la interleuquina 8 en la diferenciación hacia los granulocitos neutrófilos y la interleuquina 5 hacia los eosinófilos, y por otra parte otras citoquinas como puede ser la interleuquina 1 y 3 hacia la diferenciación linfoide, la interleuquina 2 lo mismo como un actor importante en la linfopoiesis, y otro tipo de citoquinas directamente como el factor de crecimiento de colonia granulocítica, como el GCSF, o como el factor de crecimiento granulo monocítico, como el GMSSF, en la diferenciación hacia las líneas monocíticas y hacia la línea granular neutrófila particularmente. Acá ya se complejiza más este esquema y vemos cómo tenemos las mismas citoquinas que estábamos hablando un poco en el esquema previo, ¿no? Y cómo se relacionan con la diferenciación hacia las diferentes líneas, y tenemos también representados los factores de transcripción que se estimulan o se inhiben para regular la expresión génica que va a llevar a la diferenciación en una línea u otra. Entonces vemos, por ejemplo, la importancia que tiene el cepa en la diferenciación granular, por ejemplo, y la importancia que tiene NOTCH1 y Ícaros en la linfopoiesis y en la diferenciación linfoide. Es importante que estos factores, estos factores de transcripción tienen un rol muy importante en la hematopoiesis normal, y que alteraciones a nivel genético en estos factores de transcripción se asocian a enfermedades como pueden ser, por ejemplo, las inmunodeficiencias, también a enfermedades oncológicas. O sea, la adquisición de alteraciones genéticas en estos factores de transcripción tiene que ver directamente con el desarrollo de ciertas neoplasias hematológicas. Entonces, ahí vemos como todo el conocimiento está entrelazado, y como muchos de los factores de transcripción que regulan la expresión génica normal que lleva a la diferenciación hacia una línea hematopoyética u otra, también su alteración tiene una repercusión que se relaciona con la enfermedad hematológica maligna, por ejemplo. Acá vemos también otro esquema más pequeño de la diferenciación granulomonocítica, y el CEPA y RANKS1 como uno de los factores de transcripción claves en la granulomonopoiesis, y NOTCH1 como uno de los factores de transcripción claves en la linfopoiesis T, sobre todo. Bueno, entonces, como para concluir, la granulomonopoiesis, ¿qué es? Es un proceso mediante el cual, a partir de un progenitor que es común, granulo monocítico, que deriva del progenitor mieloide común, a su vez, se da lugar a través de múltiples pasos intermedios, que como dijimos, cada vez se sabe más que esos pasos intermedios son un continuo, a la formación de elementos maduros de la línea granular, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y de la línea monocítica, monocitos y macrófagos.